Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Antonio Sosa Martínez, y les voy a exponer contenido y prácticas sobre temas de tecnologías para la integración de soluciones. El objetivo primordial aquí será pues la creación de servicios web. Eh, Veremos un contenido teórico que también estará ligado a un contenido práctico. Veremos qué es una arquitectura de microservicios, una arquitectura orientada a servicios SOA, qué es un servicio web, cómo crearlos, qué es un XML, un documento XSD, el protocolo SOA, REST. Veremos un ejemplo de XML y XSD, definiremos un contrato por SOAP, definiremos un servicio web basado en SOAP, crearemos un servicio web REST y contenerizaremos esos servicios en un contenedor Docker y por último desplegaremos esos servicios en Heroku. Para empezar a tener un contexto de lo que es una arquitectura de software, la arquitectura de software define guías generales que indican la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. La arquitectura de un sistema de software puede basarse en uno o en varios modelos o estilos arquitectónicos. Un estilo arquitectónico define una familia de sistemas, cierto tipo de sistemas en términos de patrones estructurales, de control, de comunicación. Los estilos de arquitectura no requieren el uso de tecnologías concretas, pero algunas tecnologías son adecuadas para ciertas tecnologías. Existen diferentes tipos de arquitecturas de software. Está la arquitectura monolítica, la arquitectura orientada a eventos, la arquitectura de microservicios, la arquitectura orientada a servicios. En este tanto nos estaremos enfocando en los últimos dos. Primero, eh, empezar a hablar un poco de lo que es la arquitectura de microservicios. Estos son un estilo de arquitectura, como también pueden ser un modo de programar software. Son pequeños e independientes. Se tendrán pequeñas partes que trabajan conjuntamente. Aquí las aplicaciones se dividirán en sus elementos más pequeños e independientes. Así se podrá tener una mejor distribución del software más rápido sin tener que afectar el total de la aplicación. Uh, los servicios pues pueden implementarse de manera independiente. Un equipo puede actualizar el servicio existente sin tener que volver a generar e implementar toda la aplicación. Aquí cada servicio es responsable de conservar sus propios datos o estado externo. Eh, los servicios se comunican entre sí mediante APIs bien definida. Los equipos DevOps, las APIs y los contenedores pues son claves aquí. Aquí vamos a ver en este esquema cómo los equipos DevOps implementan y desarrollan los microservicios. Cada servicio independiente entre sí, igual registrado en un registro de APIs donde el consumidor podrá consumir esos servicios. Aquí uno de los problemas puede ser la complejidad de orquestación cuando el número de microservicios es elevado. La arquitectura orientada a servicios SOA. Este es un tipo de diseño de software que permite reutilizar sus elementos gracias a las interfaces de servicios que se comunican a través de pues, una red con algún lenguaje común.
Aquí también se plantea que los componentes de software sean reutilizables a través de interfaces de servicio. Y pues una primera definición de lo que es un servicio es una unidad autónoma de una o más funciones del software diseñada para realizar una tarea específica. En esta arquitectura, uno de los elementos fundamentales que se encuentran son los servicios web o web service. Y pues bueno, para la comunicación pues se plantea el uso de estándares de comunicación como lo es el protocolo basado en XML SOAP o JSON para utilizarlo como mecanismo de representación de datos. Un servicio contiene un contrato que es especificación de la finalidad, funcionalidad, forma de uso y restricciones del servicio. Contiene una implementación que es la lógica o el acceso a los datos y una interfaz que es el mecanismo de exposición del servicio a los usuarios. ¿Qué es un servicio web? Bueno, el grupo de arquitectura de web service de la W3C define un servicio web como un sistema de software diseñado para soportar interacción interoperable máquina a máquina sobre una red. Tiene una interfaz que se define en formato procesable por la máquina, específicamente WSDL o también llamado WSDL. Otros sistemas interactúan con el servicio a través de mensajes basados en SOAP. Los mensajes eran transportados usando HTTP y un XML serializado en conjunto con otros estándares relacionados. Otra definición más concreta puede ser que un servicio web es un aplicativo o función bien definida, autocontenida, capaz de interoperar con otro aplicativo de su misma naturaleza, utilizando un protocolo como SOAP. Y pues un servicio web interactúa a través de mensajes. La funcionalidad del servicio web se expondrá a través de una interfaz pública que es llamada contrato. Los servicios web deben ser interoperables, deben tener la capacidad de poder tener soporte y de compartir datos, intercambio de información entre cualquier sistema, no importa su naturaleza. Deben de ser autocontenidos, no se requiere ningún software adicional del lado del cliente, sino solo es necesario procesar el XML y saber HTTP. Deben de ser autodescriptivos, solo es necesario conocer el formato de los lenguajes, debe de ser modular, pues es posible actualizar o agregar o combinar sistemas sencillos, debe de ser independiente de la plataforma. Esto a través de XML pues se promueve la interoperabilidad sin que éste esté sujeto a una plataforma en particular. Los servicios web cuentan con 3 roles: el proveedor, que publica la disponibilidad de los servicios a través del lenguaje WSDL. El consumidor intercambia mensajes con el proveedor a través de SOAP. Y el registro emplea la especificación UDI, como vemos aquí, para publicar y encontrar un servicio web. Bueno, la unión de estos elementos hacen que una máquina pueda comunicarse con otra en un servicio web. En este esquema se puede apreciar los 3 elementos fundamentales: proveedor, consumidor, registro. Un proveedor publica sus servicios en el registro y el cliente busca el servicio en el registro y lo consume, y como ISOAP será el mecanismo de
de comunicación. Aquí tenemos otro diagrama de comunicación. Vamos como un proveedor de servicio describe su servicio usando Whistle. Esta definición es publicada en el directorio. El directorio puede usar Description, Discovery and Integration, que es el UDI. El consumidor de servicios emite una o más consultas al directorio para localizar el servicio y determinar cómo comunicarse con él. En tercera parte, el whistle provisto por el proveedor de servicio es transmitido al consumidor de servicio. Esto dice al consumidor de servicio cuáles son las solicitudes y respuestas para el proveedor de servicio. Luego el consumidor de servicio usa Whistle para enviar una solicitud al proveedor y el proveedor otorga la respuesta esperada al consumidor. Para la implementación de un servicio web se puede crear de dos formas. El primero es el top-down, también llamado primero contrato. Este es descendente. En este método se parte de la creación desde la existencia de un documento Whistle y en el enfoque bottom-up ascendente. En este caso se crea parte de un componente como puede ser un Enterprise Java Bean. Cuando construimos un servicio web top-down, se empieza con una interfaz de Whistle y a partir de nosotros podemos crear las interfaces en algún lenguaje de programación y también su implementación, como puede ser .NET, Java, etc. En el enfoque bottom-up partimos de una solución existente, por ejemplo, un objeto, se parte de una implementación .NET o Java, como habíamos mencionado, y generamos las interfaces y posteriormente el Whistle. SOAP, Simple Object Access Protocol, es un protocolo de objetos de acceso simple. Está basado en XML y es la base de los servicios web que permite la comunicación entre aplicaciones a través de mensajes entre sistemas por medio de datos XML. XML es un lenguaje que nos permite definir nuestras propias marcas o etiquetas que tiene un esquema o gramática asociada. En los elementos de un mensaje SOAP se encuentra el envelope, define comienzo y final del mensaje, el header, atributos del mensaje, el body, dato XML a enviar y el fault, que es un mensaje de error del proceso del mensaje. Tenemos un esquema de cómo está conformado un mensaje SOAP. Empieza con un prólogo que contiene la versión del XML, en este caso 1.0. De ahí sigue la etiqueta raíz envelope, que identifica que el XML es un mensaje SOAP. Este contiene un namespace, ¿no? Que es una etiqueta que permitirá saber la gramática válida que va a tener este documento. Tenemos el header o cabecera. Este indicará
pues parámetros de configuración opcionales. Luego tendremos el body, que este es obligatorio y contendrá la invocación del método y los parámetros requeridos. Y en este puede estar contenido foul, que es un fallo, o establece las razones por las cuales pues, una petición SOAP ha fallado. Y bueno, podría haber un web service que lea este mensaje SOAP. Aquí tenemos un ejemplo de una solicitud SOAP y una respuesta. En la petición se realiza un cliente al servidor. Tenemos se comunican a través de HTTP, que este se comunica a través de TCP/IP. Un cliente HTTP se conecta a un servidor HTTP mediante TCP. Entonces, después de establecer una conexión, en este caso mandamos con el método POPs, llamamos al recurso inStock por el protocolo HTTP en la versión 1.1, el host al cual hacemos la petición, el tipo de contenido que es SOAP más XML, entonces el cliente puede enviar un mensaje de solicitud así, HTTP al servidor, y luego el servidor procesa la solicitud y envía una respuesta HTTP al cliente. La respuesta contiene un código de estado, indica pues, el estado de la solicitud. El necesario es un estado 200, ok. En este ejemplo se envía una solicitud get stock price a un servidor. La solicitud tiene un parámetro stock name. Tiene un parámetro el stock name y otro parámetro de price que se devolverá en la respuesta que la tenemos. El espacio de nombres para la función, aquí la tenemos definida en esta dirección. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que es WSDL, el Web Service Description de lenguaje de descripción de servicios web. Este está codificado en XML y su propósito es describir la funcionalidad de un servicio web, cómo comunicarse con él y dónde localizarlo. Este puede tener elementos abstractos que se componen de aquellos elementos que están orientados hacia la descripción de las funciones del servicio web, y los concretos que se componen de aquellos elementos que están orientados a vincular al cliente con el servicio web. Aquí podemos ver una pequeña implementación de un WSDL, como más o menos debe de ir conformado. Tenemos igual aquí un prólogo, tenemos la etiqueta raíz que se llama definition, y este contendrá a su vez la etiqueta types que establecerá los tipos de datos acorde a un
XML scheme, un esquema. La etiqueta message define el mensaje de forma lógica. Luego tenemos a port type, que describe el conjunto de todas las operaciones y mensajes disponibles que tendrá el servicio web. Y aquí igual puede haber una etiqueta operation, que será una llamada a un procedimiento. Puede tener entrada de datos, salida de datos y algún error si sucede. Igual aquí podemos tenemos una descripción de los elementos abstractos, que está types, message, port type, y en los elementos concretos está binding, que es el formato del mensaje y detalles del protocolo para cada port type. Service, que es el elemento para nombrar el servicio web, y el port contienen la dirección IP y puerto donde se localiza el servicio web. Aquí tenemos un ejemplo de un whistle. Podemos ver aquí primeramente el prólogo. Tiene la etiqueta raíz definition con un atributo name. Se llama temperature service. Este whistle es para algún sistema para obtener la temperatura de algún lado. A continuación tendrá también tendrá los XML namespace. Aquí vemos que tiene un esquema XML. El esquema se compone de los elementos que van a ser válidos en el intercambio de mensajes. El esquema también es muy importante, es fundamental en esto porque es la gramática que tiene el mensaje, las etiquetas, y nos servirá para definir la estructura de nuestros datos. Después de esto se tiene message, sección donde puede haber diversos mensajes que son la base de los servicios web. Tenemos getThem request y tenemos getThem response. Ambos un tipo string, otro tipo float. Después tenemos aquí, podemos ver port type, donde su contenido será una etiqueta operation. Sería la parte abstracta en cuanto a la parte abstracta en cuanto a este ejemplo. Podemos ver que en esta etiqueta operación tiene otros elementos, que es un input y un output, y tiene a su vez el mensaje que se ha declarado en el elemento message de acá arriba, tanto el request como el response. Y bueno, en cuanto a la parte concreta que corresponde aquí podemos ver al binding, al service, el nombre del servicio web y el port, etiqueta port. Bueno, aquí en el binding, pues es una liga entre los elementos abstractos y concretos.
Esto es mediante el uso designado que hemos puesto aquí en port type. Acá se pasa como atributo para ligarlo como parte de tus atributos en la declaración. También contiene una especificación para el formato de los mensajes, los protocolos a emplearse y la dirección para cada puerto. Aquí podemos ver la etiqueta service, que es el elemento para nombrar el servicio web, y el port, que contiene la dirección IP y el puerto donde se va a localizar el servicio web. Bueno, ahora a continuación pasaremos a hacer un pequeño ejemplo básico de la creación de un web service utilizando WCF, Windows Communications Foundation. Los elementos que vamos a utilizar, como hemos visto en la parte teórica, usamos XML como un formato común de datos para compartir datos entre las aplicaciones. Ejecutándose en diferentes computadoras, los desarrolladores deben tener un formato común, independiente de la arquitectura. En este caso utilizaremos XML, extendible Markup Language, que es un formato de datos aceptado universalmente, basado en texto, permite definir una gramática para describir cualquier tipo de dato. También de XML se requiere un protocolo para enviar y recibir peticiones. En este caso utilizaremos el protocolo SOAP. Usando el protocolo SOAP y XML como el formato común de los mensajes, solo queda mediante un documento WSDL saber los mensajes que un cliente envía hacia un servidor web y la respuesta que recibirá. Y bueno, ¿qué es WCF? Pues provee un modelo unificado de programación para utilizar las tecnologías de comunicación como SOAP, servicios web, mensajes XML, además de administrar los mecanismos de seguridad y privacidad de sus capas. Utilizaremos ya que crea primeramente, podemos crear un ejemplo de un servicio básico de manera automática sin tener que programar tanto, es más, nada. Igualmente luego iremos haciendo ejercicios más completos, pero para tener una idea de cómo se implementa, empezaremos a utilizar esta tecnología. Bueno, pasaremos a la creación. En este caso ya tengo abierto aquí Visual Studio y pasaremos a crear un nuevo proyecto. Será el primer paso, pues creemos el proyecto, será una aplicación de servicios pues WCF. Tenemos una aplicación de servicios WCF. Ambos siguientes, damos un nombre, por ejemplo, hola. Y crearemos el servicio. Bueno, una vez generado el proyecto, pues vemos que nos ha generado aquí algunos archivos. Tenemos por ejemplo, la carpeta properties,
que serán las propiedades generales del proyecto. Tenemos las referencias, que es una lista de bibliotecas disponibles aquí en el proyecto. Tenemos el iService1.cs. Este contendrá el contrato predeterminado del servicio. Tenemos Service1.svc. Este contendrá la implementación predeterminada del contrato del servicio. Tenemos a webconfig, que son instrucciones de configuración del proyecto. En este archivo iService1 tenemos ya creando el proyecto, nos da algunas funciones ya hechas para poder probar este servicio web. Aquí podemos ver que contiene una etiqueta que se llama Service Contract. Es una interfaz que define que será un contrato implementado. Tenemos también la etiqueta Operation Contract. Describe las operaciones implementadas por el servicio, y el servicio debe describir la estructura de los datos compuestos y cómo deben ser serializados. Entonces tenemos aquí una operación simple y una operación compuesta, llamadas GetData y GetData Using Data Contract. En este servicio web solamente introduciremos un valor entero y nos regresará ese valor aquí. Nos dirá que hemos el valor que hemos insertado, y en GetData Using Data Contract enviaremos un string, y nos devolverá ese string más la palabra suffix. Y bueno, ¿cómo probamos este servicio? Pues aquí hay dos maneras. Podemos aquí en el iService1 depurarlo, y Visual Studio tiene un cliente para hacer test de pruebas del servicio. Iniciamos la depuración. En este caso no me abrió, disculpa. Ya, para que nos haga el cliente de prueba. Aquí tenemos el cliente de prueba de Windows Communication Foundation. Podemos ver que aquí tenemos una dirección IP, que esa la podemos copiar la dirección, pero aquí ya podemos ver las operaciones del servicio. Por ejemplo, GetData. Aquí podemos enviar un valor 2, invocamos y nos va a decir que nosotros insertamos 2. Igual tenemos el GetData Using Data Contract, donde enviamos un string, por ejemplo, hola, y nos devolverá hola, el string que hemos enviado. También podemos ir al navegador, pegar la liga que hemos
copiado. Aquí tenemos ya el servicio corriendo en IIS Express, que es un servidor web que podemos utilizar en Visual Studio. También aquí ya podemos ver el archivo wizard que nos ha generado. Podemos ver la etiqueta raíz, los que tienen un esquema asociado. Tenemos aquí la etiqueta types con el esquema, la etiqueta meshups con los nombres de las operaciones que se van a tener. Podemos ver también acá más abajo por type. El binding para ligar la parte abstracta con la concreta. Etiqueta service y la etiqueta port. Y este documento ha sido generado automáticamente por Windows Communication Foundation. Igual aquí tengo un programa llamado Wizard, donde también, igual como lo hicimos en el cliente de prueba, lo podemos probar acá. Aquí insertamos, enviamos un valor 4 y nos regresará ese valor que insertamos. Aquí tenemos. Y pues eso es lo único que hace ese servicio web, pero ya lo tenemos corriendo aquí en nuestra computadora. Igualmente después podemos crear un servicio host para este servicio, o un cliente de consola para consumirlo. Y bueno, con esto sería en sí todo sobre esos primeros temas. En los siguientes temas estaré presentando lo que es más específicamente un documento XSD. Utilizaremos también por ahí algún sistema online para validarlo, y empezaremos a hacer un ejemplo más práctico desde un documento XSD, y definir el contexto para SOAP y crear el servicio web basado en SOAP, con un ejemplo documentado y explicado. Gracias.